Bueno, buenas a todos. Es un gusto para nosotros poder intercambiar con ustedes la experiencia del resultado del trabajo en la sección de resonancia magnética multiparamétrica, especialmente en la patología prostática en el servicio de imagenología de la Clínica Central Cira García. Soy el doctor José Luis Rodríguez Monteagudo, especialista de segundo grado en imagenología, investigador agregado de esta clínica y profesor auxiliar de imagenología de la Facultad Finlay Albarrán de esta ciudad de La Habana. Hemos tratado de diseñar esta conferencia de manera tal que sirva o que sea de utilidad tanto para los médicos prescriptores de estas técnicas de imágenes como para los pacientes que estén interesados en conocer las facilidades o las bondades que tienen las técnicas de imagen en el diagnóstico de la patología prostática, especialmente en el diagnóstico de cáncer de próstata. Pretendemos que al finalizar nuestra conferencia ustedes sean capaces de conocer la utilidad de la resonancia magnética multiparamétrica dentro del protocolo de manejo de imágenes en el diagnóstico de las patologías prostáticas, con énfasis en el cáncer de próstata. Segundo, que ustedes sean capaces de conocer la importancia de las secuencias de rutina, o sea, de las secuencias de imágenes, así como de los estudios funcionales en el estudio de la patología prostática y dónde ha quedado en estos momentos los estudios contrastados. Y por último, dar a conocer o informar sobre el estado del screening de cáncer de próstata por resonancia magnética nuclear. El cáncer de próstata es el segundo tumor con mayor incidencia en varones y es la séptima causa de muerte por cáncer. Ha aumentado su diagnóstico en los últimos años debido a la generalización del test del antígeno prostático específico, más conocido como PSA. Tercero, su frecuencia aumenta con la edad. En algunos trabajos, el 95% de los pacientes tienen más de 65 años y son los que han sido diagnosticados con esta entidad. Y por último, algo que es de mucho interés, que la mayoría de los tumores prostáticos se detectan en fase latente, aún sin que el paciente refiera síntomas de esta entidad. A nuestro servicio de imagenología con cierta frecuencia son remitidos pacientes con signos y síntomas de patología prostática, como la disfunción sexual, cambios en el hábito miccional o orina con mucha frecuencia durante la noche, o cambios en el calibre del chorro del orine. También refieren dolores en bajo vientre y orinas con sangre. Estos pacientes que son remitidos a nuestras consultas de imagen, ya sea de ecografía o de resonancia magnética nuclear, vienen en su gran mayoría precedidos por un examen clínico donde incluye el tacto rectal y la determinación del antígeno prostático, el más conocido como PSA. El PSA es una proteína que se produce en la glándula prostática que tiene sus controversias en el sentido de que es muy sensible y es poco específica. El PSA es una proteína que se puede detectar en el semen del hombre y algunas de estas pueden ser determinadas también en sangre. Al existir un cáncer prostático, evidentemente, esta proteína se eleva en sangre, aunque, como bien habíamos dicho, tiene una alta sensibilidad y una baja especificidad porque se puede mover en el curso de otras entidades, como el ejercicio físico, el montar bicicleta, las mismas manipulaciones que hace el urólogo durante la exploración de la glándula prostática, como es el tacto rectal. También se puede mover en el curso de enfermedades benignas como la hiperplasia benigna prostática y la prostatitis. Por lo tanto, como ven en este artículo publicado en la revista El Servie de la validez del diagnóstico del tacto rectal, la combinación del tacto rectal junto con el PSA va a llevar un aumento tanto de la sensibilidad como de la especificidad y el valor predictivo positivo en el diagnóstico del cáncer de próstata. Desde el punto de vista imagenológico, uno de los exámenes que con mayor frecuencia se indican para la evaluación de la glándula prostática es el ultrasonido prostático por vía suprapúbica o transabdominal. Actualmente, la ecografía por vía suprapúbica o transabdominal solamente tiene valor para la medición volumétrica de la glándula en los tres ejes de corte, anteroposterior, transversal y sagital, además de dar una información de la repercusión que tiene ese volumen glandular sobre la vejiga urinaria, las características de las paredes, como en este caso un paciente que nos llegó la semana
pasada a nuestra clínica con un marcado engrosamiento de la pared vesical y determinar también el volumen postmicción, o sea, el residuo de orina que queda después que orina el paciente y que explique el funcionamiento de la vejiga secundariamente al volumen glandular que puede estar aumentado. Y por último, el valor de esta ecografía también es evaluar los riñones y ver la repercusión que tiene sobre el sistema excretor pielocaliciar si hay dilatación u obstrucción del mismo. Este es un paciente con una gran hiperplasia benigna prostática, con una vejiga de lucha que explicaba la frecuencia en la micción durante la noche y la dilatación sobre el sistema excretor de uno de los dos riñones. La introducción de la ultrasonografía por vía transrectal, como podemos ver en esta diapositiva, en esta lámina, el transductor es un transductor endocavitario que se introduce a través del ano y la imagen que obtenemos de la glándula es de una calidad superior a la imagen obtenida por vía suprapúbica. Si decíamos anteriormente que el valor que tenía la ecografía por vía suprapúbica es la medición volumétrica de la glándula, ya con la ecografía transrectal el detalle anatómico del estroma glandular es muy superior. Inclusive se puede diferenciar por las mismas características intrínsecas de la glándula las distintas zonas de esta. La zona periférica con una ecogenicidad diferente a la zona de transición que es más heterogénea y multinodular alrededor de la uretra prostática y una zona más periférica que se encuentra por detrás de la zona de transición y que rodea los conductos eyaculadores. El 75% de los cánceres de próstata asientan en la zona periférica. De ahí el hecho de que el tacto rectal en manos avesadas de un urólogo es capaz de identificar los cambios de consistencia de la glándula a este nivel. El otro 25% de esos cánceres asienta hacia la región o la zona de transición un poco más distante de la exploración con el tacto. Si le añadimos que a la ecografía transrectal se le puede aplicar la ecografía Doppler color, es una añadidura o un dato adicional en la evaluación de un nódulo prostático. Como vemos en este caso, vemos un nódulo hipoecogénico irregular en la zona periférica, en la zona periférica media y en la zona periférica posterior, hora 4, 5 y 6, que al añadirle el Doppler poder coloreado en este color rojo intenso, en área de mayor flujo, está hablando de que es un nódulo que está altamente vascularizado y es un signo indirecto de malignidad del tumor. Además, podemos hacer las mismas mediciones volumétricas que habíamos hecho por la vía suprapúbica. Por lo tanto, al comparar la ecografía suprapúbica con la ecografía transrectal, le gana la transrectal en el sentido del detalle anatómico y de la resolución espacial de la imagen. El único inconveniente que tiene es la vía del uso del transductor endocavitario, que algunos pacientes refieren que no es confortable la realización del examen. Con la introducción de la resonancia magnética de imagen y el desarrollo de los imanes de alto campo, como el que tenemos en nuestra clínica, que es un resonador de 1.5 Tesla, modelo AERA de la firma Siemens, se ha visto favorecido el diagnóstico de esta patología en cuestión. Primero que todo, el abordaje ya no se requiere de la ecografía, como en la ecografía de un transductor endocavitario. Las primeras resonancias de próstata que se practicaron fueron con bobinas endorrectales. Hoy en día las bobinas son bobinas flexibles que no requieren prácticamente ninguna invasión sobre la región rectal y el detalle y la calidad anatómica de las imágenes es excelente. Es de señalar, y para conocimiento de todos, que la resonancia magnética nuclear de imagen no utiliza radiaciones ionizantes. Lo que utiliza como energía para la obtención de las imágenes es la radiofrecuencia. Como habíamos dicho anteriormente, el detalle anatómico y la resolución espacial de las imágenes es muy superior a las técnicas de imagen anteriormente mencionadas. Es capaz de identificar, como habíamos dicho anteriormente, las tres zonas de la glándula prostática: zona periférica, como vemos aquí en color rosado, la zona de transición alrededor de la región de la uretra prostática y la zona central en corte más alto que está rodeando los conductos eyaculadores.
También da una información de las vesículas seminales, que son signos indirectos de invasión a tener en cuenta y analizarlo en la patología del cáncer prostático. Vemos también los paquetes neurovasculares, la relación y la interfase con la grasa en relación con la vejiga y con el recto, aspectos a tener en cuenta en el estadiamiento o en el estadiaje de lo que es el cáncer de próstata. En nuestros protocolos de exámenes de resonancia magnética, que estamos señalando aquí debajo son las secuencias que no pueden ser omitidas para la evaluación en lo que es referente a la imagen. Se hacen técnicas de contraste T2. T2 es una técnica de contraste en resonancia magnética donde se va a iluminar todo lo que esté inflamado y todo lo que tenga líquido, porque es una técnica que requiere de muchas radiofrecuencias, a diferencia de las técnicas de contraste de T1, que son las técnicas de contraste más anatómicas, y el líquido en este caso no va a brillar. Como habíamos dicho anteriormente, con la resonancia se logra hacer una división topográfica con bastante exactitud de la glándula prostática. Si trazamos una línea imaginaria, que aquí en color amarillo, a nivel de o de la base de la próstata o de la región media de la glándula prostática o en el vértice de la glándula prostática, obtenemos estos tres tipos de cortes, donde van a identificarse en color azul las zonas de transición, que habíamos dicho que ahí asienta el 25% de los cánceres prostáticos, y el resto de la patología de hiperplasia benigna prostática, quedando dividida en una zona de transición anterior, derecha e izquierda, una zona de transición posterior, derecha e izquierda, una zona periférica, periférica anterior, periférica posterior y periférica media, en un corte más alto practicado a nivel de la base de la próstata. En color verde aquí tenemos la zona central, que es el asiento con más frecuente de lo que es la hiperplasia benigna prostática. Y en un corte hacia lo que es el vértice de la glándula más bajo, tenemos en color azul la zona de transición y la zona de periférica de igual manera como habíamos señalado en este corte. Ahora, hasta ahí teníamos lo que es referente a las imágenes anatómicas por resonancia magnética, con el protocolo que anteriormente habíamos señalado. Ahora, desde el punto de vista de resonancia magnética multiparamétrica o multimodalidad, que es lo mismo, solo se pueden realizar con los resonadores de alto campo, que permiten hacer estudios funcionales. La secuencia que no puede ser omitida dentro de estos protocolos es conocida con la secuencia de difusión, que es la traducción en inglés, son imágenes de difusión pesada, que van a dar una información cualitativa y no va a ser más que referirse al movimiento libre de las moléculas del agua. Es importante señalar que la resonancia magnética de imagen trabaja con la estructura que conforma la mayor parte del peso atómico del cuerpo humano, que es el agua. El agua tiene dos moléculas, es H2O, tiene dos átomos de hidrógeno, y dentro del hidrógeno se trabaja con el núcleo atómico del hidrógeno, que tiene un protón. Y esa es la información que vamos a obtener de ese protón del hidrógeno en movimiento en el cuerpo humano. De ahí van a provenir las imágenes de resonancia magnética nuclear. Ahora, en dependencia de cómo se mueve el agua entre las células o desde el espacio extracelular al intracelular, es que vamos a obtener la información de la secuencia de difusión, que como verán en las imágenes, no es una secuencia que da detalle anatómico, sino que da un detalle funcional. Como ven en esta lámina, existe la movilidad libre y la movilidad restringida. La movilidad restringida es la movilidad que da información de un grupo de datos que pueden estar ocurriendo o de alteraciones que pueden estar ocurriendo dentro de un órgano o dentro de un tejido. Y uno de estos es la celularidad y la integridad de las membranas celulares, como vamos a ver a continuación. Es importante que nuestros especialistas conozcan que existen estructuras anatómicas normales que provocan restricción de la difusión sin ser patológicas, por tener tiempo de relajación T2 prolongado y por tener flujos sanguíneos lentos, como ocurre en las venas. Ejemplo de esto tenemos la sustancia gris, tenemos las glándulas parótidas, tenemos también el vaso, tenemos la médula espinal, tenemos la suprarrenal con los riñones, tenemos la mucosa de las asas intestinales,
tenemos los cuerpos cavernosos del pene y tenemos también los testículos. Son estructuras anatómicas normales que por estas características restringen la difusión y no son patológicas, que están señalados en color amarillo aquí, como habíamos dicho. Ahora, ¿a qué patologías o a qué alteraciones existe restricción de la difusión? Primero que todo, los tumores, dada la multiplicidad celular. Tumores altamente malignos que tienen una gran mitosis, una gran división celular, provocan restricción de la difusión. Aparte de los tumores, tenemos los abscesos, tenemos los quistes con contenidos proteináceos en su interior o con transformación hemorrágica, áreas de inflamación difusa o edema y áreas de fibrosis. Para obtener una buena imagen de difusión se requieren obtenerse al menos 2 secuencias con valores de B, valores de campo magnético, que no es más que la fuerza, la separación y la duración de los gradientes que van a determinar la sensibilidad de la imagen. Y es importante estas dos para poder comparar esa restricción a la difusión, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, estamos en presencia de varios cortes de la glándula prostática realizados con distintos valores de B, valores de campo magnético, de potencia del campo magnético, aquí con valor de 50, 800, 1400 y 1400 en los equipos sobre todo de 3 Tesla que permiten esta potencia del valor de B. Como vamos a ver en la primera imagen, con un valor de B de 50, la glándula prostática se mantiene iluminada de igual manera a la técnica de contraste T2. Fíjense, la zona periférica, la que habíamos señalado, se mantiene hiperintensa, la zona de transición con una intensidad diferente a la zona periférica, y a medida que usted va aumentando los valores del campo magnético, de esa potencia de los valores de B, la glándula se va apagando. Fíjense ustedes, si comparamos esta imagen con esta, solo persiste una pequeña área que está iluminada, y si aumentamos el valor de B, vamos a ver que la glándula se apaga completamente y se mantiene iluminada la zona donde hay una patología, que está indicando que hay una restricción al movimiento libre del agua. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la celularidad, de la mitosis, y por lo tanto el agua no se puede mover y se va a iluminar el área, en este caso en la región periférica anterior, en hora 3, y en esta imagen que está más procesada, fíjense ustedes con valores de B de 1400, cómo persiste esa iluminación. Esto es de mucho valor porque va a permitir el estadiaje del cáncer de próstata por resonancia magnética nuclear. Disculpe. Ahora, en la secuencia de difusión anteriormente vista da una información cualitativa, pero junto con esta secuencia de difusión y trabajando sobre los valores de la difusión, hay otra secuencia que es la secuencia del mapa ADC o coeficiente de difusión aparente, aquí en sus siglas en inglés. ¿Qué sucede? Si tenemos un área que brillaba en la difusión, en el mapa ADC, si hay una verdadera restricción, lo que sucede es que se apaga, como sucede en este caso, y se puede a su vez cuantificar en valores numéricos. Esta zona, como ustedes ven, es hipointensa en la zona periférica de esta glándula prostática, y los valores de B son de 783. Cuando se comparan con el área contralateral, el valor es de 1395. Quiere decir que hay un mapa ADC negativo o un mapa ADC bajo, y esto es señal también de malignidad. Tanto la difusión como el mapa ADC son secuencias que trabajan muy juntas y dan una información adicional a las secuencias anatómicas de imágenes que vimos en un inicio. Otra de las secuencias funcionales que aporta la resonancia magnética nuclear es la espectroscopía por resonancia magnética. La espectroscopía por resonancia magnética no es más que un corrimiento bioquímico o una información bioquímica del metabolismo del hidrógeno. A nivel de las glándulas prostáticas se presta atención al metabolismo del citrato. El citrato es el metabolito que está en glándulas prostáticas normales con picos muy altos. Fíjense en la imagen que tenemos debajo, tenemos un área, es un área prostática que está en la zona, entre la zona periférica y la zona central a este nivel,
con un voxel muy pequeño y tiene el registro espectral a su derecha. Fíjense que tiene un citrato alto y tiene una colina abajo. La colina es un metabolito que da información de mitosis y de división celular. Por lo tanto, en pacientes normales cursan con espectro de este tipo. Tiene citrato alto, colina baja, con creatina más o menos en similar altura del pico de la colina, y la información que da la creatina es consumo energético. Si ustedes comparan este voxel, la información del espectro de este voxel, con esta zona hipointensa que está en la zona periférica y en la zona de transición izquierda, vamos a ver el registro de lo que sucede en un cáncer de próstata. Fíjense cómo se invierten los picos. Hay un aumento del pico de la colina, que ya habíamos dicho que daba información de división y de mitosis celular, y hay una caída del citrato, que es el metabolismo normal de la glándula prostática. Por lo tanto, resumiendo hasta ahora, dentro de las secuencias funcionales tenemos la difusión, el mapa de C y la espectroscopía por resonancia magnética, que son 3 secuencias que dan una información adicional a las técnicas de imagen obtenidas en los protocolos tradicionales de resonancia magnética nuclear. De estas secuencias funcionales que hemos visto, ha aparecido la clasificación del PIRAT, similar o como ocurre en la mama, en la evaluación por mamografía de la patología mamaria. La traducción al inglés del PIRAT es un sistema de datos y de reporte de imágenes prostáticas. La última versión 2.1, como se puede ver en este artículo también de la revista Science Direct del 2020, del diciembre del 2020, una publicación muy reciente. Esto ha permitido que en los últimos años la resonancia magnética nuclear multiparamétrica gane más adeptos en la estadificación y en la evaluación y en el diagnóstico del cáncer de próstata. Aquí, como podemos ver, esta es la clasificación PIRAT en versión 2.1, teniendo esas mismas secuencias a las que hacíamos señalamiento anteriormente. Tenemos el T2 sopesado o T2 asterisco, como lo encontramos en la literatura, que le da a usted el detalle anatómico de la glándula en las distintas zonas. Tenemos la secuencia de difusión y la secuencia del mapa de C. Fíjense que este PIRAT es para la zona periférica exclusivamente. Un PIRAT de 1 es una glándula con una intensidad normal en su zona periférica, apagada completa en la difusión, con un mapa ADC alto, o sea, brillante, y con una técnica de contraste T2 anatómica normal. Cuando pasamos al PIRAT tipo 2, fíjese que hay un área tenue de hiperintensidad o de aumento muy discreto de la intensidad de señal en la zona periférica. En este caso, el mapa de C comienza a bajar, ya el brillo no es el mismo que tenía arriba, comienza a atenuarse la intensidad de señales, y en la imagen anatómica hay un área de baja intensidad de señal. Y así sucesivamente va a haber ese cambio. Fíjense en los PIRAT 4 y PIRAT 5. Fíjense cómo brilla intensamente la zona periférica y el mapa ADC es marcadamente oscuro o marcadamente hipointenso. Y esto es señal de lesión maligna, de alta malignidad, por lo que habíamos hablado, por la división celular, la mitosis celular que ocurre en estos lugares. Lo que diferencia un PIRAT 4 de un PIRAT 5 prácticamente es la intensidad y el tamaño. Aquí el tamaño es menor de 1,5 y aquí el tamaño ya es mayor de 1,5 y que puede infiltrar la región periprostática, romper la cápsula prostática e infiltrar la grasa a este nivel. Para la zona de transición sucede lo mismo, lo que se le da mucho valor a la técnica de contraste T2. Fíjense que la zona de transición tiene una textura o una morfología diferente a la zona periférica. Es como si tuviera una tendencia más nodular. Pero cuando pasamos al ADC y pasamos a la difusión, en la difusión no hay ninguna restricción, no hay nada que brille, y el mapa ADC se mantiene brillante, no hay nada oscuro. Cuando vamos aumentando y cambiando los estadios, fíjense ustedes en este caso, en un PIRAT 2, en esta versión 2.1, tenemos un nódulo que es hipointenso. En la secuencia de difusión, ese nódulo
prácticamente no hay un realce significativo y el mapa DC no está tan oscuro. Por lo tanto, es un PIRAT 2. A medida que vamos aumentando el PIRAT, cambia esta situación. Fíjense en los últimos PIRAT como la imagen en el T12 es hipointensa, en este caso es doble. Hay una hacia la región fibroestromal anterior y otro hacia la región de transición. Vemos en la difusión una marcada restricción a la difusión al movimiento libre del agua. En este nodulito que habíamos señalado no existe o no se comporta esa restricción de igual manera, y el mapa ADC aquí es marcadamente bajo, es hipointenso. Sin embargo, el otro nódulo no lo es. Quiere decir que en este paciente está coexistiendo dos cosas. Tenemos una imagen de una neoplasia de próstata con un nódulo probablemente en un área de prostatitis en la glándula. Desde que se diseñaron o se estandarizaron estas imágenes, prácticamente la resonancia magnética nuclear de alto campo multiparamétrica es una técnica que cobra mucha importancia en la evaluación de la patología prostática. Por lo tanto, la versión 2.1 del PIRAT da las siguientes recomendaciones. Preferir la resonancia magnética multiparamétrica en hombres con biopsias previas negativas que presenten aumento del antígeno prostático, y para aquellos que en vigilancia activa se están evaluando por un rápido tiempo del doblaje de ese antígeno prostático, o sea, se doblan sus valores o que cambie su estatus clínico patológico, o sea, que comience a presentar sintomatología clínica. Segundo, preferir la resonancia magnética multiparamétrica en hombres que previamente se han realizado una resonancia biparamétrica, o sea, de imágenes nada más, sin ningún hallazgo, y en los que persiste la sospecha de lesiones de cáncer prostático. Tercero, en casos de intervenciones previas, ya sean resecciones quirúrgicas, radioterapia o en aquellos con hormonoterapia, para ver la evolución de las imágenes previamente diagnosticadas. Y cuarto, en casos de pacientes que no se hayan realizado biopsia prostática previa, pero que presenten antecedentes patológicos familiares, factores predisponentes genéticos conocidos, puntaje genómico urinario elevado y puntaje de riesgo mayor al promedio. También para pacientes con implantes de cadera, donde la imagen a veces cuesta trabajo por los artefactos que puedan causar esta, y la sumatoria de todas estas secuencias pueden ayudar al diagnóstico del cáncer de próstata. En una casuística realizado en nuestro departamento con una N de 20 pacientes que fueron remitidos para estudios de resonancia magnética multiparamétrica de diciembre del 18 a mayo del 21, vemos cómo el tamaño de la glándula no dice mucho. Por eso lo que hacíamos referencia de que la ecografía por vía transabdominal a suprapúbica prácticamente lo que da información volumétrica, pero no da información de alteraciones parenquimatosas prostáticas. Fíjense ustedes, pacientes con adenocarcinoma prostático cursaban con próstatas pequeñas, menos de 100 milímetros o menos de 100 gramos, próstatas entre 100 y 200 y próstatas entre 200 y 300. ¿Qué quiere decir esto? Que el cáncer de próstata no tiene mucha relación con lo que es el tamaño de la glándula. La hiperplasia sí tiende a producir aumento glandular y puede coexistir, de hecho, hiperplasia benigna prostática junto a cáncer prostático. Esta es otra de las tablas de nuestros resultados y vemos el comportamiento de los valores de la difusión, del mapa DC y de los índices colina-citrato, que es también otra información que se puede obtener de los estudios de espectroscopía, donde los adenocarcinomas cursaban en este porcentaje un 25% con difusión, restricción a la difusión, con mapas ADC bajo y con índice colina-citrato o también elevados. Disculpe. En esta tabla tenemos el resultado final de ese pequeño estudio hecho en nuestro centro, donde demuestra que la resonancia magnética muestra una alta sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo en el diagnóstico de cáncer de próstata. Además que puede brindar información adicional como asimetría de vesículas seminales, crecimiento del lóbulo medio, infiltración de la pared vesical, engrosamiento de la pared vesical, alteraciones en el cuello vesical, infiltración de la cápsula prostática, estrechamientos uretrales y, por último, información de ganglios de las cadenas lumboaórticas e ilioaórticas.
Esta es una resonancia de nuestro servicio donde vemos una glándula prostática normal con una zona periférica simétrica en intensidad, un tamaño normal, secuencias de difusión donde en valores de B bajo brilla normalmente la glándula. Al aumentar el valor de B se va apagando la intensidad de señal y el mapa de C se mantiene alto. En este caso es otro paciente que tenemos con una zona periférica un poco estrechada, con un aumento de la glándula a expensas de la zona de transición o periuretral con tendencia nodular, como ocurre en las hiperplasias benignas prostáticas, con una elevación del piso de la vejiga por un crecimiento del lóbulo medio, y en las distintas secuencias de difusión, al aumentar los valores de B, vemos que la glándula prácticamente se apaga, no se ilumina, por lo tanto no hay ningún signo de malignidad. Y en el mapa ADC se mantiene brillando. Estamos en presencia de una hiperplasia benigna prostática sin que haya injertado un cáncer prostático en el interior de la misma. En este caso es un paciente que tiene un patrón de hiperplasia benigna prostática hacia la región de transición, pero al evaluar la intensidad de señal en la zona periférica vemos cómo se anula en las técnicas de imágenes tradicionales la imagen. Hay un nódulo hipointenso de contornos irregulares en zona periférica posterior y media, hora 4, 5 y 6, que se mantiene en todas estas secuencias. Fíjense el recto aquí, este es palpable, evidentemente palpable al tacto por el urólogo. Fíjense la protrusión que hace en la cápsula, el tumor, y cuando hacemos la secuencia de difusión con valores de B alto, la glándula en esa zona donde está el nódulo hipointenso brilla intensamente, se ilumina significativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una restricción a la difusión, y esto es señal, como habíamos dicho, de mitosis, de malignidad. Cuando se le aplicó el mapa de C, perdió el brillo en la zona periférica y se mantiene hipointenso, por lo tanto tiene un mapa ADC bajo. Se le dio un PIRAC 5 y por biopsia transrectal un Gleason de 3 más 4, más una hiperplasia benigna prostática. En este pequeño gráfico que ponemos aquí en esta tabla comparativa viene el diagnóstico diferencial entre lo que es prostatitis y cáncer de próstata. Señalar solamente algo. Fíjense ustedes, en el mapa de C, el cáncer de próstata es marcadamente hipointenso, mientras que en la prostatitis la hipointensidad es media. La difusión en el cáncer de próstata es marcadamente hiperintenso por la restricción, y en la prostatitis prácticamente es normal la difusión. Los contornos acá más definidos, aquí bastante regulares, y la administración de medios de contraste se comporta de igual manera en las dos. Es de señalar que hoy en día con el desarrollo de el PIRAPS versión 2.1, el medio de contraste queda excluido prácticamente en la exploración de la patología prostática, excepto cuando existen dudas de tejido fibrótico y de tejido neoplásico. Como vemos en este caso, este otro paciente nuestro, uno de los primeros que realizamos en nuestra clínica, con el resonador de 1.5. Aquí tenemos las imágenes de T2 en cortes axiales, en cortes coronales, en cortes sagitales, y vemos un gran tumor con una baja intensidad de señal. Se perdió toda la anatomía, todo el brillo de la zona periférica y la zona de transición, con infiltración del piso de la vejiga. Fíjense, este paciente ya venía con su sonda vesicouretral y el COF en el interior de la vejiga, cómo estaba elevado el piso de la vejiga, había borramiento de la interfase con el recto. Este paciente tenía restricción a la difusión, pero no pusimos las imágenes porque queríamos hacer el señalamiento de la espectroscopía. Fíjense el alto pico de colina que tiene este caso, señal de mitosis celular, de división celular y de malignidad, y la caída significativa del metabolito del citrato, que es el metabolito normal de la glándula. Esta representación espectroscópica la hacemos en mapa de color y vemos cómo en la zona donde hay mayor malignidad, este es el mapa espectroscópico a color de la colina. Y fíjense que lo más alto es en rojo, y esta es la zona donde hay mayor
malignidad dentro del tumor, que es lo coloreado en rojo, equivalente con el pico de la colina antes mencionado. Este es un paciente nuestro, colega nuestro, que también acudió durante la exploración con antígeno prostático, con el PSA específico, mantenía elevado durante cierto tiempo su PSA. Se realizó un tacto rectal y el tacto rectal mostraba consistencia pétrea de la glándula. Vemos la imagen en T2 axial, hay un nódulo que es hipointenso en zona de transición derecha y otro en zona de transición izquierda, tanto anterior como posterior a la difusión. Este nódulo restringía significativamente la difusión, mientras que el otro lo hacía en menor intensidad. El mapa de C, que es el que cuantifica la restricción a la difusión, como vemos aquí, fíjense ustedes, los valores aquí son 597, mientras que aquí es 1322. Quiere decir que tiene un mapa ADC bajo. Esta es otra de las importancias que tiene la resonancia magnética por imagen, porque la difusión da una información cualitativa, pero el mapa de coeficiente de difusión aparente permite cuantificar cuál es la restricción a la difusión. Fíjense la diferencia entre un nódulo de un lado y el del otro lado. Este es un nódulo maligno insertado con un nódulo quizás de hiperplasia benigna prostática. Este es otro paciente que venía con antecedentes de haberse realizado una cirugía transuretral por hiperplasia benigna prostática. Al realizársele y mantenía PSA o antígeno prostático específico elevado. Al realizar la resonancia magnética de imagen, aquí tenemos las secuencias de difusión y la secuencia del mapa de C, y aquí tenemos la necesidad que tuvimos en este paciente de realizar estudios contrastados dinámicos. En la primera secuencia, fíjense ustedes cómo en la difusión la glándula, lo que quedó de glándula, aquí hay un defecto quirúrgico por la cirugía transuretral. Vemos que la glándula se apaga y se ilumina esta zona. Y esta zona es la que pudiera explicar el aumento de ese antígeno prostático. El mapa de C, fíjense ustedes cómo es negativo, es oscuro. Hay caída de la intensidad de este nivel y los valores en esta zona son inferiores al del tejido contralateral. Cuando se realizó la administración del contraste de manera dinámica con bomba inyectora, vemos que hay un realce significativo en toda la zona de lo que es el vértice de la glándula prostática. ¿Qué quiere decir esto? Que este paciente había sido operado de una hiperplasia que venía con trastornos de retención urinaria y después desarrolló un adenocarcinoma prostático. En la espectroscopía evidentemente tenemos una elevación de la colina y una caída del citrato. Este es otro caso muy similar, también operado por cirugía transuretral, y vemos que en la imagen de T2 hay una zona que anula la señal hacia la región anterior estromal, y vemos cómo en las secuencias de difusión se mantiene iluminada y restringe marcadamente la intensidad de señal o el movimiento a la difusión libre del agua en esta zona, y el mapa de C es bajo. Quiere decir esto, un paciente con hiperplasia operado y después se desarrolló una neoplasia prostática a este nivel. Este es un caso diferente. Este es un paciente que fue remitido a nuestro servicio después de haberse hecho varios PSA, mantener PSA en valores entre 4 y 5. Se realizó un ultrasonido por vía suprapúbica o transabdominal con una glándula en valores en 5 y 4, y se procedió, después de haberse realizado el tacto y notar alteraciones en la consistencia de la glándula, se sometió a la biopsia transrectal de los distintos sectores de la glándula. El resultado de esa biopsia fue un Gleason 3+3 y el paciente comenzó con tratamiento hormonal. Con posterioridad se le repitieron el PSA y los PSA fueron normales. Se decide hacer resonancia magnética de imagen y llamaba la atención que no habían grandes hallazgos en la glándula de este paciente. La zona de transición parecía o se comportaba como una hiperplasia. La zona periférica, una ligera o débil atenuación, que sería un PIRAT2 por la clasificación que anteriormente señalamos, PIRAT2, PIRAT3. Fíjense ustedes en la técnica de contraste T1 cómo hay una zona que brilla un poquito
y es producto de la biopsia que se les realizó, zonas de hemorragia que hay en esa zona. Cuando se les aplicó la secuencia de difusión, prácticamente la glándula se apagaba completamente, no había ningún signo de malignidad. El mapa de C, no había un mapa de C significativamente bajo. El comportamiento de la espectroscopía, los niveles de citratos fueron altos, solo cayeron un poquito hacia la zona periférica en el área de la punción, y se decidió revisar nuevamente las láminas de este paciente y se realizó estudio de inmunohistoquímica, y en las láminas lo único que se encontró fueron discretos hallazgos de hiperplasia benigna y de área de prostatitis. Por lo tanto, está demostrando estos casos que hemos presentado la importancia de la resonancia magnética cuando los comparamos con las demás posibilidades o opciones que tienen los pacientes. Además, da la información de si existen ganglios metastásicos en el curso de los casos que tengan neoplasia en estadios avanzados. Para finalizar, queremos hablar brevemente del cribado del cáncer de próstata. El cribado del cáncer de próstata hoy en día está un poco cuestionado. Cribado con antígeno prostático específico, por lo que hacíamos mención anteriormente de la alta sensibilidad y la baja especificidad. Tiene sus beneficios y tiene sus limitaciones. Los beneficios: la detención precoz y el tratamiento en una fase potencialmente curable del cáncer de próstata, la tranquilidad de tener el paciente que va a estar tranquilo por saber que es un bajo riesgo de cáncer prostático, y el PSA se obtiene con una simple analítica de sangre. ¿Qué limitaciones tiene? Un falso resultado positivo puede conducir a un aumento de ansiedad, con las posibles complicaciones asociadas con la biopsia, como el dolor, hematospermia, hematuria e infección. El cáncer prostático puede ser de crecimiento lento y no causará enfermedad ni muerte. ¿Cuántos pacientes no pueden estar con cánceres prostáticos latentes y mueren y nunca dieron síntomas? Porque son de lento crecimiento. El tratamiento puede causar tanto a corto como a largo plazo efectos secundarios: dolor, incontinencia urinaria y disfunción eréctil. La falsa tranquilidad de una prueba normal, porque hay ocasiones que el PSA da bajo, y da bajo a veces en pacientes con tratamientos hormonales, con otros tipos de medicaciones, y son falsos negativos, lo que lleva a un retraso en el diagnóstico del cáncer de próstata. Por eso se reserva el cribado, según la Sociedad Europea de Urología, para hombres mayores de 50 años de edad, para hombres de mayores de 45 que tengan antecedentes patológicos, familiares, genéticos, de cáncer de próstata, para los afroamericanos, o para hombres que tengan PSA mayor de 1 nanogramo por mililitro, o para hombres, por supuesto, con edades más jóvenes, y para hombres con un valor de mayor o igual a 1 mayores de 50 años de edad. Hoy en día se aboga mucho y ha ganado mucho lo que es la resonancia magnética de screening. Recordar que screening es muy similar a cribado. En los sistemas sanitarios de salud, los cribados y screening son técnicas o exámenes que se realizan a una población supuestamente sana y que probablemente puedan tener una enfermedad latente. Hoy en día sabemos los costos de la alta tecnología. Los países que tienen disponibilidad de resonancia magnética, o instituciones que cuenten con este equipo, como la nuestra, que cuenta con un resonador de alto campo, estas son opciones que tienen nuestros pacientes de poder ser diagnosticados sin invasión, sin biopsia e inclusive sin tacto rectal en muchas ocasiones. Por lo tanto, se dice que la resonancia magnética de screening es una herramienta que puede servir a pacientes con baja sospecha clínica de cáncer para buscar lesiones susceptibles de biopsia dirigida. Y segundo, pacientes con sospecha moderada de cáncer, en los que la ausencia de lesiones sospechosas en una resonancia ayude a evitar la biopsia. Son tributarios de biopsia los PIRAC 4 y los PIRAC 5. El resto son excluida la biopsia. Por lo tanto, hay evidencia suficiente para recomendar el estudio mediante resonancia magnética multiparamétrica, que es una opción que tenemos en nuestra clínica, para los pacientes subsidiarios a vigilancia activa. Por lo tanto, concluimos que cada vez se tiende más a la combinación de biomarcadores séricos y técnicas de imagen para el diagnóstico y seguimiento del cáncer de próstata.
Y tenemos otra conclusión que es una propuesta para nuestra institución y para nuestros pacientes: realizar resonancia magnética multiparamétrica de screening a pacientes de riesgo, con posibilidad de fusionar las distintas técnicas, tanto de imágenes como funcionales, que habíamos mencionado con anterioridad. Si hay alguna alteración en esa resonancia, entonces determinar el PSA. Si el PSA es normal, a la casa y sin biopsia. Y por último, si el PSA está elevado, biopsia transrectal, y lo ideal es que sea eco dirigida. Muchísimas gracias por la atención prestada.